No. Buenas noches, bienvenidos a todos a la clase del día de hoy. Gracias y felicidades a los que llegaron puntualitos, o por lo menos hasta este momento. Pónganse cómodos, pónganse guapos, por favor, peínense ahí porque les voy a pedir que enciendan sus cámaras. La situación en las que, buenas noches con todos, dice John Moreno, chévere, bendiciones John. Esta situación de la pandemia y de la distancia social, de no reunirnos tan normalmente como lo solíamos hacer y que lo hagamos virtualmente, trae sus temas. Y uno de esos es que se hace un poco impersonal la reunión o la clase así por Zoom, ¿verdad? Porque no estamos aquí como estuvimos el día martes pasado. ¿Quién estuvo el día martes pasado en la inauguración? Levántela a ver, vamos a hacer la mano. ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo? Eso, gracias, gracias. Algunos aquí estuvieron, casi que un poco más de la mitad del toma aquí me parece. Bien, vieron ustedes que personalmente la cosa cambia, que hay una presencia de Dios, algo que en el ambiente que nos predispone a poder escuchar, a poder aprender, a poder recibir. Y esto es porque es presencial, pero se pierde un poco la cuestión del ambiente cuando estamos aquí de manera virtual, ¿no es cierto? Entonces, para tratar de hacerlo lo más personal o personalizado posible y poder por lo menos vernos a las caras, ya que no podemos estar presentes en el mismo lugar, es que les pedimos que ustedes enciendan la cámara de su pantalla. Si no encendiéramos la cámara, créanme que hasta yo, que soy el que voy a hablar, me voy a distraer. Si no tuviera aquí las pantallas y viéndoles a ustedes, yo, créanme que yo vuelo mosco y estoy así, ¿qué estaba diciendo? Se nos puede ir la peja fácilmente, ¿cierto? Y como esto es, señores, como yo les dije la semana pasada, es como hacíamos en antaño, que Jesús se sentaba con sus discípulos y hablaba con ellos. Incluso les contaba las cosas que no hablaba en público, se las revelaba a ellos. Y esto es así. Por eso hablamos que esto es discipular. Entonces vamos a vernos los ojos, vamos a ver los rostros, vamos a ver el que se rió, el que se quedó dormido, el que no entendió, el que quiere hacer una pregunta.
y para eso vamos a encender todas nuestras cámaras y vamos a comenzar la clase de hoy. Bienvenidos todos, que Dios les bendiga y vamos a comenzar con una oración, ¿de acuerdo? Un momentito. Vamos a orar. Póngase usted, cierren la puerta si está en alguna habitación, desconéctese de todo lo demás y vamos a poner en manos de Dios esta clase. Señor Jesús, te doy gracias, Dios, porque tú eres poderoso y tu obra, Señor, que comenzaste hace 2000 años. He aquí, Señor, tu obra y tu iglesia, Señor, que fundaste a través de tu muerte y tu resurrección. Y he aquí tus hijos, tus llamados y tus discípulos, Señor, frente a mí, en sus hogares, tal vez en la sala, tal vez en la oficina, Señor. Donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, hoy ven sobre este lugar. Visítales sobre el lugar donde están en este momento, sobre su casa, en su habitación, sobre su sala, en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentren, en ese lugar, desde este momento se convierte en lugar santo. Y te damos el lugar que te corresponde, Espíritu de Dios. Siéntate en un trono y gobierna y señorea sobre nosotros esta noche. Y que tu voz escuche y que nuestro espíritu, Señor, reciba tus palabras y que nuestro corazón las atesore y que sea como semilla que dé fruto a su tiempo. Hoy todo lo demás queda atrás, Dios, y por un momento me siento a tus pies para escuchar tu palabra, para recibir tu libertad, tu sanidad, para ser tu discípulo, Señor. Que tus palabras me sanen, que tus palabras me consuelen, que tu verdad me liberte en el nombre de Jesús. Y tomo autoridad sobre todo, sobre el internet, sobre la computadora, sobre el dispositivo celular, sobre las cosas, Señor, la familia, los hijos, las mascotas. En el nombre de Jesús, que tomes control de todo y no hay interrupciones de ningún tipo. Que podamos, Señor, libremente, Señor, sentarnos a tus pies y escuchar la clase de hoy. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos y te bendecimos a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Bienvenidos a los que se conectaron también en este momento. Por favor, les enciendan sus cámaras todos. Enciendan sus cámaras, ¿no? Porque es la diferencia entre ser discipulado y ver un programa de televisión o entretenimiento. Si quisiera entretenerlas, me pusieron una nariz de payaso y contamos chistes. Pero esto es discipular, mis hermanos queridos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar cosas que 12 áreas, por eso se llama 12 pasos, son 12 áreas de nuestra vida en las que tenemos que ser libres y sanos para alcanzar el propósito de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a algunas pautas principales. Para empezar, se vale hacer preguntas. Si alguno quiere preguntar, puede hacerlo, puede levantar la mano. Hay una opción para levantar la mano, ¿no es cierto? Si quiere, puede desactivar el micrófono y decir, perdón, por favor, quisiera hacer una pregunta. Con mucho gusto escuchamos. O también puede a través del chat hacer una pregunta abajo, como algunos estaban saludando en Zoom. También pueden hacer las preguntas ahí. ¿De acuerdo? La primera cosa que vamos a saber es que vamos a encender las cámaras siempre en clase de 12 pasos. La segunda, se vale hacer preguntas. Y la tercera es que siempre vamos a estar con el micrófono apagado, a menos, claro, que queramos hacer una pregunta o algo por el estilo. De lo contrario, tengamos apagado para que no interfiera en la clase. ¿De acuerdo? O que no se escuche sonidos, a veces el perro que ladra, el niño que llora, el vecino que grita, ¿no es cierto? Y no se puede escuchar, que los demás tengamos que escucharlo. Para eso vamos a tener el micrófono apagado, a menos como les digo, que queramos hacer una pregunta o algo. ¿De acuerdo? ¿Están listos? A ver, una sonrisa para comenzar. ¿O están bravos? Usted no tiene la culpa de la cara con la que nace, pero sí tiene la culpa de la cara que pone. Así que
si podemos escoger, sonriamos, ¿no es cierto? Yo con esta cara así feito como soy, y sonrío, no me da vergüenza. ¿Cuánto más de usted, mi hermano querido? Bien, ¿estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien, eso, gracias Alejandra. Gracias Samantha. Muy bien, arrancamos, señores. Antes quiero ser sincero. Gracias, Jocelyn. No pasa nada, no les vamos a calificar, no les vamos a regañar porque es la primera clase. Díganme los que leyeron la clase antes de recibirla el día de hoy. Antes ya leyó la clase y llenó los cuestionarios. Muéstrame su mano. Eso, Samantita, ¿quién más? Maribelita, Alejandra, ¿quién más veo? Solo ellos. Los demás no. Ya, Dana también. Gracias, Dana. Los demás no. Elvia, correcto. Jimena, ya, muy bien. El chiste es, tal vez, si es que alguien no lo escuchó, Gaby también, gracias. Si es que alguien no lo escuchó, no quedó claro. El tema es que leamos la clase antes o leamos el capítulo antes de tener la clase. Porque el capítulo es un poquito más extenso y es como que tratar de escarbar dentro de nosotros y sacar todo lo que hay ahí. Créanme, yo tengo más de 20, como 20 años de cristiano. Y cuando yo seguí 12 pasos, empecé a darme cuenta que hay cosas que dije, Dios mío, qué razón, por eso es esto. Por eso soy así, por eso he tenido estas luchas, estos problemas, por eso estos hábitos en mi vida que no me han dejado caminar, a pesar que conozco al Señor. Hábitos y pecados incluso que han sido recurrentes, con los que he luchado por años. Y digo, ¿por qué me cuesta tanto vencer esto? ¿Por qué me cuesta tanto llegar a esto? Y cuando yo estuve en 12 pasos, yo más que en la clase, yo recibí leyendo el capítulo. Y al leerlo me daba cuenta, es como que alguien escarbara dentro de mí y me sacara cosas que están dentro y que yo no entendía y no sabía. Entonces, y cuando llenaba los cuestionarios, decía, por ejemplo, dice, ¿cómo fue tu infancia? ¿Alguno de tus padres estuvo ausente? ¿O tuviste a tus padres, pero alguno de ellos tuviste una mala relación? Y yo empecé a llenar y así, y empecé a darme cuenta y como que te lleva a pensar a ti mismo y digo, claro, de niño pasó esto, yo vi a mi padre en esto, y desde ahí me separé almáticamente de él, yo lo rechazaba, y me estaba convirtiendo en lo que yo juré que nunca iba a ser, y por eso me estaba convirtiendo en él, en lo que no me gustaba de mi padre, y empecé a darme cuenta de un montón de cosas. Y claro, entonces como el padre de identidad, y como yo no tenía un problema de identidad por la mala relación con mi padre, trataba de llenar mi identidad o mi autoestima con que yo era un poquito picarón, un poquito mujeriego era yo. Les cuento, con esta cara de yo no fui, así era yo. Y digo, claro, yo trataba de llenar esa falta de identidad o de afirmación con que alguna chica me admire y diga, ay, qué lindo el Alex, ay, qué bonito, qué guapo que es, o qué lindo que canta, o qué lindo que haga, no sé, lo que sea, y que me admiren. Y eso era como un aliciente, como una droguita que yo me consumía para poder sentirme que tengo identidad, que tengo valor, y que tengo autoestima. Y ahí empecé a entender, ya sé por qué soy así. Y cuando empecé a tratar esas áreas de mi vida, entre otras cosas, me pude casar y Dios me dio a la mujer de mi vida. ¿Por qué? Porque ya podía ser un hombre fiel, un hombre correcto, un hombre dedicado a mi esposa y a mi familia, porque Dios ya sanó eso a través de 12 pasos, siendo un cristiano de años, imagínense. Entonces es muy importante que usted lea primero toda la clase y vaya llenando los cuestionarios. De paso, mándele las fotos a su tutor de los cuestionarios llenados para saber que lo están haciendo. Y después, cuando ya viene el pastor o mi persona aquí a la clase, usted ya sabe de qué se trata y solamente recibe la administración, el toque final. Ya sabemos de lo que estamos hablando. ¿Correcto? Bien. Entonces, déjenme silenciar acá para que no me estén molestando. Muy bien. Entonces, la clase del día de hoy es libres o sanos de ataduras espirituales. Y para eso también a otra cosa que yo voy a tratar de interactuar lo más posible con ustedes. ¿De acuerdo? Así que póngase pila y sacúdase
y alguien tiene Biblia o tiene Biblia en el celular, ayúdenme leyendo, por favor. Permítanme, ya les digo. ¿Dónde quedó? Aquí estamos. Por favor, léame Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. El que encuentre diga, yo Juan, yo John. A propósito, John, mi hermano, ¿estás por ahí, parcero? Por favor, prende tu cámara. Fernandita Carrillo también prenda su cámara, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien encontró? Yo puedo leer. Yo sé. Escuchamos. A ver. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Gracias. Lo voy a repetir. Bueno, me lo sé de memoria. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y de quién está hablando? De ustedes, de cada uno de nosotros. Pues ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde fuimos llamados? De las tinieblas a la luz admirable del Señor. O sea que nosotros estábamos en tinieblas antes de tener un encuentro con Dios. Cuando alguien te diga, pero Rolandito, pero Samantha, pero ¿qué pasó, John? ¿Te cambiaste de religión? No, no es cuestión de que te cambiaste de religión, te cambiaste de reino, porque existen dos reinos en el mundo espiritual que pelean entre sí, o no pelean entre sí, sino que trabajan en nosotros, en la humanidad, y ejercen algún tipo de autoridad o influencia sobre la humanidad para ejercer su agenda o determinar sus propósitos en la tierra y en nuestras vidas. ¿Sabían eso? Es innegable que existe un mundo espiritual. Hasta la ciencia no lo puede negar y lo investiga. Existe un mundo espiritual. Y en este mundo espiritual existen dos fuerzas: las tinieblas y el reino de Dios, o de la luz, como dice en ese versículo. ¿Cierto? Jesús empezó a predicar el reino de Dios. Ustedes leen, los que están leyendo Mateo, los que están leyendo Proverbios, después van a leer cuando les toque Mateo. Y Jesús se para y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse. Y empezaron a pasar cosas impresionantes. Por ejemplo, empezaron a pasar que personas que se empezaban a manifestar, a ver manifestaciones demoníacas en personas que empezaban a convulsionar, que tenían una enfermedad que no les permitía estar tranquilos, sino que se caían al suelo en cualquier momento y temblaban y convulsionaban y gritaban y hacían voces extrañas y confesiones muy raras. Y venía Jesús y con él, Jesús, mi hijo es lunático. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no le mandó un psicólogo, no le hizo un examen psiquiátrico, ni le mandó un médico. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, espíritu inmundo, sal de él ahora. Y el espíritu inmundo salió y el niño se levantó. ¿Qué necesitaba ese niño? No estaba un psicólogo, no tengo nada en contra de los psicólogos, pero en este caso en particular no era psicología, ni psiquiatría, ni medicina. La palabra de Jesús, de libertad, echó fuera todo espíritu y toda cadena demoníaca que había sobre él y le hizo libre. ¿Por qué sucedió esto? Porque Jesús empezó a hablar de reino. Y cuando está hablando de reino, está hablando de guerra espiritual. ¿Qué le da autoridad al mundo de las tinieblas o al reino de las tinieblas?
sobre nuestras vidas. Sencillo, es el pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos abriendo una puerta al enemigo para que venga a nuestras vidas. Jesús dijo, y no me equivoco, me parece que es Juan 10:10, pero bueno, no lo busque. No estoy seguro si es Juan 10:10. Pero él dice, o Juan 10:8, bueno, no sé. Les debo ese versículo, después me lo preguntan. Pero dice, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es una ley espiritual universal. Todo aquel que comete pecado se convertirá en esclavo de su pecado. Y si no me cree, pregúntele al alcohólico. Si el alcohol él es su sirviente, o él es esclavo del alcohol, o él es esclavo de la droga. Y así somos todos en realidad. Recuerdo desde mi infancia haber visto muchas veces a mi papá jurarnos, a veces con lágrimas en los ojos, que él no iba a tomar nunca más. Y a lo mucho duraba 15 días esa promesa. Él no podía, aunque quería, deseaba y anhelaba dejar de beber, no podía hacerlo. Hasta el momento en que ese hábito y esa adicción nos llevó a perder todo lo que teníamos. Pero ahí conocimos al Señor. Por eso mi papá siempre dice, eso es verdad, uno se convierte en esclavo de su pecado. Hay personas que tienen 2 hogares, hombres y sobre todo hombres pasa esto, ¿no? Muy difícil que una mujer haga eso. Pero hay hombres que tenían 2 hogares. Y eso es, lo digo porque también mi padre lo tuvo. Yo me di cuenta de eso cuando era muy niño, muy niño. Y me daba cuenta de lo complicada y enredada que era la vida de este hombre. ¡Qué tremendo! Todo el tiempo mentir, todos los días mentir, todos los días acordarse de lo que mintió para no caer en su propia mentira él mismo. Y muchas veces caí en su propia mentira. Qué tremendo estar todo el tiempo recordar las mentiras que dijimos para volver a reiterarlas. Y después ya, creo que él mismo ya no se acordaba qué era verdad y qué era mentira. Una vida tan enredada, cuando es más fácil, y ahora como hombre casado digo, qué fácil es vivir la vida de manera íntegra, de manera honesta. Y no tener que estar escondiendo nada, que mi esposa coge el celular y me pongo nervioso, le quito, le pongo clave. No hace falta. Pero ¿por qué nos complicamos la vida? Porque somos esclavos del pecado. No podemos vivir sin ese pecado, sin esos hábitos. ¿Ven? Entonces, por eso es que nos estamos atados. Por eso es que Jesús vino a hacernos libres de eso. Porque estamos esclavos de nuestros pecados. ¿Cierto? Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, Él nos mostró, nos hizo entender que somos pecadores y que necesitamos de su gracia y su perdón y que por eso murió en la cruz. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Venimos, Señor, lo que hicimos cada uno de nosotros. Señor, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, hazme nueva criatura. Viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Viene la sangre de Cristo y nos limpia de todo pecado. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos transforma en una nueva criatura. Y usted en estos días y en esta temporada de tu vida está siendo transformado en una nueva criatura, te cuento. No necesitas que alguien te prohíba beber, que te prohíba pecar, que te prohíba mentir. Tiene que nacerte de ti, de tu corazón, ese cambio total. A mí me pasó así. Yo era un muchacho, era un adolescente. Y le entregué mi corazón al Señor y algo, pero en mi caso fue sobrenatural. A veces es de a poco, a veces es un proceso. En mi caso fue así. Ese momento que yo oré, algo dentro de mí cambió, vino como si alguien me mandara un baldazo de agua fría, de agua caliente desde arriba, y sentí como si un fuego, como si algo me abrazara, como el abrazo que todos estamos esperando y no lo sabíamos. Y lloré y sentí algo tan poderoso que yo temblaba. Y cuando abrí los ojos, alguien me pintó el mundo de otro color. El mundo era otro. Yo no era el mismo. Que si me mandaban a lavar el baño en ese momento, yo me iba saltando de alegría. Algo cambió dentro de mí. Es tan poderoso ese poder que sentí, la presencia de Dios,
que yo veía a mi tío, que él se levantaba a las 4 o 5 de la mañana a orar. Yo era un adolescente dormilón, como la mayoría creo. Yo dije, no, yo me voy a levantar también a orar como mi tío, para saber qué pasó, qué fue ese poder tan grande que sentí. Y dije, Dios, ¿qué fue lo que sentí? Quiero conocerte, vuelve otra vez a mí, por favor, para volver a sentir tu poder y volver a sentir tu presencia. Y me levantaba a las madrugadas a orar. Y tenía la llave de la iglesia, y porque yo era el barrendero oficial de la iglesia y me gustaba servir. Y así que yo iba y a la madrugada ponía música a la iglesia y me ponía de rodillas y buscaba a Dios porque necesitaba esa experiencia poderosa en mi vida nuevamente. Entonces, ese cambio viene en ti y el Espíritu de Dios está transformándote, está cambiándote. Y el pecado tiene, cuando hay pecados que se repiten en tu vida y se repiten y se repiten, como dijimos, te convierte en un esclavo. Y es algo así como un perro, ¿no? Un perro bravo, ¿no es cierto? Está encadenado, tiene el collar acá y la cadena. Y cuando quiere morder a alguien, avanza unos 2 metros y se queda ahí. Y no avanza más de eso. A veces en nuestra vida empieza a pasar eso, todo nuestro caminar con Dios. Avanzamos hasta cierto punto y de ahí retrocedemos. Dejamos un pecado y vamos hacia un nuevo nivel y ese pecado nos tiene hasta ahí y nos hace retroceder nuevamente. O empezamos a ser prósperos y Dios nos pone un buen trabajo, empieza a hacer crecer tu negocio y empiezas a prosperar y hasta ahí llega la bendición y otra vez retrocede. ¿Por qué? Porque estamos atados, encadenados a un pecado, a un hábito o a cosas que nosotros le abrimos la puerta al enemigo y él tiene un derecho para poder intervenir en nuestras vidas y no dejarnos caminar. Por eso es importante que sepamos esto. Y a ver, ¿quién me ayuda con Lucas capítulo 11, verso 23? Lucas 11, 23. Quienes llegaron después y no han encendido sus cámaras, por favor, enciendan sus camaritas para verles sus caritas. Gracias, gracias, eso es. Ya encontré. Gracias, te escuchamos. El que no está de mi parte está en contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Gracias, Maribelita. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Así es Jesús. Con Jesús no había medias tintas. O tienes que estar conmigo, porque si tú no estás conmigo, estás en el reino opuesto a mi reino. Estás en las tinieblas que son opuestas a la luz. ¿Quién está sobre ti? Porque hay una entidad espiritual, hay una influencia espiritual que está detrás de ti. La pregunta es, ¿cuál es? Si tú estás aquí, entiendo yo que tú fuiste sacada del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Por qué digo reino de las tinieblas? Porque estábamos pecando simplemente, por eso. Porque en nuestra ignorancia de la palabra de Dios, del conocimiento del Señor, vivíamos de una vida desordenada o una vida por nuestras sensaciones, por nuestra carne, por nuestro pecado. Pero Jesús nos da nueva vida. Entonces, tenemos que estar claros. Soy un hijo de Dios. ¿Qué dijimos que somos la semana pasada? Somos discípulos. Y un discípulo de Cristo es como un militante. Un militante no se va a involucrar jamás en cosas del ejército opuesto, ¿no es cierto? Sino que el militante o el militar se pone el traje con el emblema de su ejército, de su país o de su reino al que él defiende, con los ideales que él defiende, y nunca se va a mezclar con las cosas que están en contra de su país, en contra de su nación, en contra de sus convicciones o de su bandera. El militante o el militar o el soldado muere por esas convicciones, da la vida por ellas. ¿De acuerdo? Por favor, discúlpeme un segundito, si son tan amables, un momentito. Listo, gracias. Entonces nosotros somos hijos de Dios y hay cosas que no podemos permitir en nuestra vida.
porque sencillamente hay un propósito por el cual Dios nos salvó. Y por ese propósito vivimos. ¿Ok? Entonces, podemos acceder al mundo espiritual por medio de dos puertas. La primera es a través del Espíritu Santo de Dios, su palabra, y por supuesto, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. El segundo puerta para el ámbito espiritual o el reino espiritual es a través de los demonios, las ciencias ocultas, es decir, hechicería, espiritismo, nueva era, o cartomancia, horóscopo, todas esas prácticas espirituales o espiritistas y pactos que hacemos con el enemigo sin darnos cuenta. ¿Se han dado cuenta que en la hechicería, en todo lo que es hechicerías, no necesariamente satanismo solamente, sino hechicería, existen sacrificios que se hacen, sacrificios de animales, derramamiento de sangre, que le sacrifican a la gallina, que le sacrifican un gato, y antiguamente se sacrificaban niños o mujeres vírgenes. Han visto eso, ¿verdad? Han sabido eso. Pero en el reino de Dios hubo un solo sacrificio que fue el de Jesús. ¿Se dan cuenta? Para acceder a Dios, tuvo que haber un sacrificio que fue el de Jesús en la cruz. Pero para acceder al reino de las tinieblas, ellos hacen sacrificios de animales, sacrificios de personas, etc. Porque son dos puertas opuestas al mundo espiritual. Y esas prácticas como el ocultismo, hechicería, espiritismo, satanismo, nueva era, idolatría y la oración a los muertos. Ahora, ¿cómo le quitamos el derecho que el enemigo tiene sobre nosotros? Porque si cometimos alguna de estas, que tú te leíste la mano, que también tiene que ver algo el leer el horóscopo, que te lean las cartas, ir donde un medium, donde un chamán, que te diga, por Dios, hijo, por Dios, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Esos chamanes que le invocan a la mamalucha o cosas como esas, ¿no? Creer en la Pachamama, creer en, se ríe Gaby, en la Pachamama, creer en cualquiera que te pase en el cuy, que te pase en el huevo, no sé, todas esas prácticas, estas prácticas espiritistas o espirituales, lo que hacen es abrirle una puerta al enemigo para que entre y tenga derecho en tu vida. Eso es lo que hace, darle derecho al enemigo en tu vida. Conocí una persona que me dijo, pero me sanó. Yo fui donde esos chamanes y a mí me sanó, me curó de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y le digo, claro que te sanó, porque el enemigo te puede sanar eventualmente alguna cosa en tu cuerpo, pero es un trueque que te hace él. Él te da la salud de la enfermedad que tú tenías, pero ¿a cambio de qué? A cambio de condenarte tu alma, de confundirte, de poner demonios en tu vida, en tu familia. La persona que me dijo eso tiene un enredo en su vida y en su familia. De hecho, ya no tiene familia, por lo menos no tiene hogar, porque se divorció de su esposa. Él le engañó a su esposa. Después su esposa le engañó a él. Después se separaron. Después se volvieron a reconciliar. Pero resulta que su esposa estaba embarazada. Cuando dio a luz se da cuenta que no se parece a él porque el hijo no era de él. Era de otro hombre con el que le engañó a su esposa. Y él, bueno, tuvo que aceptarlo y le crió al hijo. Lo bueno es eso, que él le crió como si fuera su propio hijo. Pero después hubo más infidelidades. Él es profesional, tenían 2 casas que recibieron de herencia, recibieron 2 casas. Él tenía 2 carros, un negocio, pero perdió todo, está endeudado, ya no tiene carro, ya no, él hipotecó una casa y la perdió. Todo negocio que se mete le va mal. O sea, y su vida y su familia, o sea, es como literal, como que le abrió la puerta y entró el enemigo a hacerle pedazos a su hogar, a cambio de que le cuide ahí una cosita que le dolía por ahí. Así es el enemigo. Él te puede dar algo que tú quieres, que tú anhelas, que tú necesitas, que tu carne te pide,
pero a cambio empieza a tomar posesión de tu alma. Es un mal negocio, créeme, es un mal negocio. El pecado es un mal negocio. Un cambio incorrecto. Hay una historia que un hombre compró una casa hermosa a un excelente precio. Y el dueño de la casa le dijo, yo te vendo toda la casa, tiene tantos metros, le mostró toda la casa, tiene jardín, tiene piscina, tiene todo. Ah, eso sí, una sola cláusula. Aquí en la pared está clavado una puntilla, un clavito, una puntilla. Esa puntilla es mía, me pertenece. Toda la casa es tuya. Pero esa puntilla que está ahí no la puedes tocar ni la puedes mover porque es mía. Es la única cláusula que te pongo. Y el comprador dijo, chuta, qué raro, ¿no? Pero bueno, tremenda casota con todo el espacio que tiene y una puntillita, ¿qué importa? Bueno, no hay problema, dijo, firmamos. Firmaron. Y él empezó a vivir en la casa nueva, contento con su casa nueva. Pero un día viene el dueño anterior y le toca la puerta. Y abre la puerta. ¿Sí, qué tal? ¿Cómo le va? Ah, sí, ¿cómo está? ¿Qué tal la casa? Muy bien, sí, sí, muy bien. Bueno, vengo a ver mi puntilla, permiso, por favor. Y saca así, ve la puntilla. Ay, qué bonita mi puntilla. Ay, está sucio por aquí, le voy a limpiar. Y le limpió la puntilla por ahí. Y dijo, bueno, muchas gracias, me voy, hasta luego. Se fue. Qué raro. Regresa a los 2 o 3 días. Y dice, ¿qué tal? Buenas, están en una reunión familiar. Y dijo, por favor, quisiera entrar a ver puntilla. Pero estamos en una reunión familiar, por favor. No puede ser en otro momento. No, no. En el cláusula de contrato dice que esa puntilla es mía. Así que permiso. Y entró, que vino en puntilla, puso el sombrero, lo colgó, le tomó una foto, después se puso, gracias, muchas gracias, hasta luego. Y se fue. A la próxima semana llega a las 3 de la mañana. Vecino, mi puntilla, por favor, vecino. Vecino. Y esto se levanta, ¿qué pasa? Por favor, mi puntilla, pero a esta hora el contrato dice que esa puntilla es mía. Permiso, por favor. Y así. Hasta que ese hombre se volvía loco, no sabía qué hacer. Pero no podía hacer nada porque en el contrato estaba eso. Así es cuando nosotros nos damos ciertas cabida a hábitos y pecados en nuestra vida. El enemigo te hace un contrato y te dice, tú puedes ir a la iglesia, ir a 12 pasos, ir al encuentro, ir a una conexión, escucharle al pastor, escucharle, aguantarle los chistes malos de este Alex, lo que tú quieras. Leer la Biblia, orar. Ah, pero no vas a poder cambiar tu vida totalmente, porque hay una puntilla ahí que me pertenece. Eso es mío. Tú lo que debes hacer es romper ese contrato, agarrar esa puntilla y sacarla de tu vida, porque el enemigo siempre va a estar ahí en el momento menos imaginado de tu vida. Va a venir y te va a destrozar todo lo que has construido, todo lo que Dios ha hecho en ti, todo lo que Dios ha restaurado. Un día va a haber el enemigo y te puede hacer pedazos todo. Mi hermano, mi hermana querida, créeme, te lo estoy diciendo con autoridad moral y espiritual. Te lo está diciendo a alguien que lo ha vivido. Si no, por eso es 12 pasos. Yo bendigo y me encanta trabajar en 12 pasos, porque esto te va a sanar y a atender todas las áreas de tu vida, porque un día tú puedes estar con un hogar, puedes estar sirviéndole a Dios, puedes estar haber avanzado en tu vida y el enemigo va a venir un día y te va, por esa puntilla va a venir y te va a hacer pedazos todo lo demás. Es ahora que tú tienes que tratar de lidiar con esas cosas, con esos pecados. Amén. Entonces, el paganismo, ¿qué es el paganismo? Es todo aquello que te dice que te puedes acercar a Dios, pero que, como ese dicho que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Mentira. A Roma tal vez te pueden conducir, pero a Dios solo hay un solo camino. Y esto dice en Juan 14:6. ¿Quién me ayuda con Juan 14:6? Ya lo encontré. A ver, te escuchamos. Yo soy el camino a la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad
y la vida. ¿Qué autoridad de Jesús para saber, señores? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y en otro versículo que está en el manual que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Un solo camino a Dios, una sola puerta, un solo camino, y se llama Jesús. No se llama catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, chamanes, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de religiones. Se trata de un camino que se llama Jesús. Es Él. Nosotros nos llamamos o nos llaman cristianos porque seguimos a Cristo nada más. Eso es todo. No somos una religión, o por lo menos no se trata de que tú te cambies y te vengas de una religión. Porque la religión es tan equivocada como el paganismo, como la hechicería. Jesús jamás vino a plantar una religión. Él dijo, Jesús es una persona y Dios es una persona. Para acercarte a una persona no necesitas una religión, necesitas una relación personal con esa persona. ¿Correcto? Entonces hay religiones o sectas que te dicen, ven a nosotros, nosotros somos la única iglesia verdadera. Solo nosotros somos. Eso no es correcto. Tú puedes ser católico y entender, leer la Biblia y darte cuenta que el camino a Dios no es ni el catolicismo ni los sacramentos del catolicismo, sino la persona de Jesús. Y seguir ir a la iglesia católica y todo lo que tú quieras, pero si tienes a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Así como también puede ser un católico o un cristiano que va todos los domingos a la iglesia, que hace todo lo que le dicen, pero tu corazón no está Jesús. Entonces solamente eres un religioso. No necesariamente eres hijo de Dios. O por lo menos no tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. ¿Correcto? Entonces si alguno está aquí y estuvo en una iglesia, o en una secta, o en una religión, que te decían que solamente ellos tienen la verdad, y te leías otros libros, revistas, que no son la Biblia, y que tenían más autoridad que la Biblia, entonces tienes que ser libre de eso. Porque si yo vengo aquí, o el pastor mismo viene aquí, y te dice algo que no está en la Biblia, tú no tienes por qué seguirlo. Necesitas tú tener el Espíritu Santo y tener la palabra de Dios en ti, para que tú sepas y veas que la palabra de Dios es una sola. Amén. Permítame. Otra, idolatría. Somos lo que adoramos. La idolatría es algo simple. Idolatría es poner a algo o a alguien en el lugar de Dios. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Si nuestra devoción se debe a Dios, si tú te postras delante de algo o de alguien que no es Dios, eso es idolatría, es un ídolo. Si la primera persona que tú debes amar es a Dios. Y si tú amas a alguien más de lo que amas a Dios, esa persona es un ídolo para ti y estás cometiendo idolatría. Es más, si tú le dedicas tiempo, esfuerzo, mente, corazón a algo más que al mismo Dios, eso es un Dios para ti. Para muchos, ese ídolo o ese Dios es las redes sociales, es el celular, puede ser el fútbol, puede ser una persona, novio, novia, puede ser uno de tus hijos, o puede ser la idolatría que se hace, ¿no? Que si bien amamos y adoramos a Dios, pero es posible que hay gente que hace una imagen de Dios. En una ocasión dice la Biblia que el apóstol Pablo se presentó ante los griegos y dijo, hermanos griegos, me he admirado de todo el conocimiento y arte que tienen ustedes.
Y había un lugar, que se me va el nombre en este momento, el hemiciclo, donde habían diferentes altares con esos escultores griegos, ¿no? Que pintaban así, ¿no? Y habían ahí diferentes dioses, y el dios Júpiter, y la diosa Diana de Efeso, y el dios Baal, y el dios Dagón, y todos los demás dioses que habían en ese tiempo, en esas culturas. Pero había un altar que estaba vacío, no había un monumento o estatua de ese dios. Y decía al Dios no conocido, el Dios de los hebreos, al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el único pueblo que tenía un Dios al que no se le hacía imagen, estatua o cualquier tipo de imagen para adorarle. Porque Dios dijo, a mí no me hagan estatua. En los mandamientos de Éxodo capítulo 20 dice, no te harás imagen ni semejanza de nada que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, para postrarte y adorarlas. Porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Así dice Éxodo capítulo 20. Entonces, Israel nunca hizo una imagen para adorar a Dios. Si yo me doy mis rodillas y levanto mis manos aquí, aquí está Dios, no necesito la imagen. Amén. Entonces Pablo dijo, a ese Dios que no hay una imagen, de ese Dios vengo a predicarles yo. Entonces es bíblico, ¿no es cierto? También leímos que en Salmos dice la Biblia que el tener ídolos nos hace inútiles, porque nos hace semejantes a ellos. Somos igual a lo que adoramos, mi hermano. Si tú tienes un Dios pequeño, tú tendrás una mente pequeña. Si tu Dios es el dinero, tú solamente pensarás en dinero y serás un esclavo del dinero. Por eso es que la gente más ambiciosa muchas veces ni siquiera tiene dinero, porque lo único que piensan es el dinero y no lo tienen, porque son esclavos del dinero. Nuestro Dios es grande y poderoso. Por lo tanto, nosotros somos también poderosos en Dios y tenemos victoria en Él. Amén. Y dentro de eso también tenemos, como les decía, hay influencia sobre nuestras vidas que viene del reino de las tinieblas o el reino de Dios, como la música. Por eso que yo utilizo muchísimo la música y para orar siempre pongo música, le recomiendo. Tenga ahí un CD de música cristiana, pero música de adoración, de música que cantamos en la iglesia para adorar y ore. O téngalo en su carro. Y que ese ambiente de adoración y que ese ambiente de la gloria de Dios llene tu casa, llene tu carro, llene tu lugar de trabajo. Y ahí va a estar Dios. Porque eso, asimismo hay música que te influencia a otras cosas. Y eso lo sabemos todos. Música que nos influencia, sobre todo el reggaetón. Y no me refiero al género, porque también es reggaetón cristiano. Me refiero al reggaetón como música, como filosofía, como influencia, como mensaje que viene. Ustedes saben lo que hablan. No hace falta que yo les ponga un pedazo de canción de Bad Bunny o del otro, ¿cómo se llama? Maluma para saber las barbaridades que hablan ellos. Denigrar a la mujer a nivel animal. De nivel mujer a nivel animal. Porque, por ejemplo, yo veo a mi esposa y es una mujer que yo trato de conquistarla todos los días. Y le trato como una reina. Y para que cuando yo pueda acercarme, ella me bese y ella se sienta bien y diga, este es el hombre de mi vida, el hombre que me trata como una reina y se sienta bien en mis brazos. Eso es para mí la mujer que amo. Pero ellos la bajan al nivel mujer a una chica que está, o unas 4 chicas que están con muy poquita ropa y que se ponen de espaldas y que se ponen a bailar como perro, el famoso perreo. Como objetos, como cosas que se mueven para decir, yo estoy chica, no sé qué, yo tengo muchas mujeres, y aquí están mis mujeres, y se mueven y muestran todo. A ese nivel que bajan a la mujer. Por eso es tan importante que nosotros, por eso les decía, que el que está o estás con Cristo o estás contra Él. No te puedes dar el lujo de escuchar música que habla barbaridades y te influencia a ti a ese tipo de cosas. Por eso, ahora no te digo que solamente tienes que escuchar música cristiana, no necesariamente. Aunque sí, muchos cristianos escuchamos casi que
solo música cristiana, porque en la música cristiana hay de todo. Hay merengue cristiano, salsa cristiana, y eso ya lo vieron en el encuentro, me imagino. Hay balada, rock, rap, hip hop, reggaetón, hasta trap cristiano, con un mensaje correcto y positivo. Yo escucho música que no es cristiana, escucho también, pero muy poco, porque y cuando escucho música que no es cristiana, pero por lo menos que no hable barbaridades, ¿no es cierto? Que sea romántico, que sea bonito, que hable de la vida, del amor, de lo que tú quieras. Pero jamás me permito escuchar música con esos mensajes, porque créeme que todo eso está en tu mente. Y lo que hay en tu mente, dice la palabra, que tal es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Lo que tú piensas, eso eres tú. Si tú piensas esas barbaridades que te dice el reggaetón, o la violencia que te da a veces el rock o otra clase de música, así eres tú, eso eres tú. Música que se victimiza, tú vas a ser una víctima que se hace la víctima siempre por todo, ¿no es cierto? Y que pasas lloriqueando en vez de levantarse y actuar. Correcto. Y por último, quiero pasar todo esto para ir a lo último y a lo importante. La religiosidad. La estrategia del enemigo es, si no puedo con ellos, únteles. Satanás llena el corazón de gente, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, con su nombre escrito en el libro de la vida, como somos todos nosotros, y te aleja tu corazón de Dios, aunque no te aleja a ti de la iglesia. Y esas personas son religiosas. Un religioso es una persona que hace todo lo que se supone que debe hacer, que va a la iglesia, que sabe de la Biblia, que va a 12 pasos o escuelas de formación, aunque generalmente un religioso es un cristiano que ya tiene tiempo, tiene años, pero desde ya les voy diciendo cómo es de religioso. Pero su corazón ya está lejos de Dios, solamente es de apariencia. Solamente es un religioso que sabe mucho de la Biblia, pero no tiene su corazón lleno de Dios. Y Jesús se encontró con esta clase de gente. Se llamaban fariseos. Los fariseos venían ante Jesús y querían desacreditarle como sea. Y le hacían preguntas a Jesús para que él caiga en la trampa. Por ejemplo, le traen una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Y la ley de Dios, porque así es religioso, el religioso toma la Biblia, la palabra de Dios, pero la usa no para que cambie su vida, no para que eso le anime, le motive, le corrija, le edifique, o para edificar a otros. El religioso toma la Biblia para culpar a otros, para acusar, para juzgar a otros por legalismos. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Moisés, en la época de Moisés, estaban atravesando el desierto, Dios les sacó de la tierra de Egipto para ir a la tierra prometida. Y si había pecado en ellos, había una ley que decía que deben morir apedreados. Pero con Jesús, ya el que muere ya no es el pecador. Con Jesús, el que muere es Jesús mismo. Él murió por nuestros pecados y recibió la muerte o el castigo que nosotros merecíamos. Eso es Jesús. Eso es el evangelio. Pero el religioso no. El religioso te quiere tirar la piedra a ti. Encuentran a esta mujer adúltera en pleno acto de adulterio. No explico más. Y le traen a Jesús. Y dicen, Jesús, esta mujer fue descubierta en pleno acto. La ley de Moisés dice que debemos mandarle piedrazos hasta que se muera apedreada. ¿Qué dices tú? Era una trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, si ella pecó, entonces, adelante muchachos, apedréenla. Primero, que habría sido un Dios, un Señor inmisericordia y cruel. Y segundo, que habría sido acusado de autor intelectual de un homicidio. Ellos ya no estaban gobernados por la ley judía, sino por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era más democrático, como ahora. Y una persona que le dice, mátenle, es un autor intelectual de un crimen. Así que si él mandaba apedrearle,
estaba con trampa. Pero si él decía, no, no la apedreen, entonces decía, o sea que tú consientes del pecado. O sea que tú permites que el pecado. O sea que tú le aplaudes que esta mujer se acuesta con el hombre ajeno. ¿No? Entonces, estaba en una encrucijada Jesús. Y vieron los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Eran los religiosos coruchupas, hipócritas de ese tiempo, como los hay también ahora. Hay gente con espíritu de fariseo. Y le dijeron, Jesús, ¿qué hacemos? Y agarraban la piedra. Estaban listos para apedrearle a esta mujer inmunda, pecadora, indigna. No es digna de estar ante nosotros los fariseos, que somos religiosos, conocedores de la verdad, somos maestros de la palabra. Y listos con la piedra para arrojarle los piedrazos a la mujer. Y Jesús dijo, muy bien, de acuerdo. Entonces, aquel que no haya cometido pecado, que esté libre de pecado, comienza a darle piedrazos. Vea, qué sabio que es Jesús. Porque con eso le está diciendo, si hay alguien, porque si hay que morir por el pecado, entonces lancen la piedra y después venga otro otro pecador y le lanzamos piedra. Y después venga otro y nos matamos entre todos, porque todos son pecadores. ¿Quieres matar a un pecador? Primero lánzate la piedra a ti mismo, es lo que está diciendo Jesús. Esos son los fariseos, esos son los religiosos. Y créanme, ustedes tal vez se van a encontrar en la iglesia o en las redes sociales o por cualquier lugar cristianos, como tú o como yo, que en vez de ser hermanos, que en vez de bendecir a los hombres y mujeres de Dios que Dios está usando para cambiar vidas a través del mundo, ellos los critican. Por ejemplo, hay un pastor que me gusta mucho, se llama Dante Gebel. Este pastor es un argentino que tiene una iglesia muy grande en California y que es el pastor de los jóvenes. Él llena estadios con jóvenes en cualquier lugar del mundo. La gente va por miles, por decenas de miles a verle a él predicar. Es un hombre de Dios impresionante. Y toma fotos de la iglesia y la gente le critica, los religiosos. O sea, cristianos evangélicos que son unos, ya están con el corazón podrido por dentro. Le dicen, qué falta de humildad, cómo se toma fotos. Ay, pero ese carro que se maneja el pastor. Ay, pero ¿para qué están? Y así. Que ese manito con el pelo largo. Ese manito con la ropa muy ajustada, muy ceñida, muy provocativa. Y todo le ven mal. Y todo les huele mal. Y todo les apesta. Y así es el religioso. El espíritu de religiosismo es cuando nosotros hacemos cosas o rituales para pretender que estamos cerca de Dios cuando nuestro corazón no está cerca de Él. No se trata de religión. Yo le puedo venir y abrazarle a un testigo de Jehová, a un mormón o a un ateo. La religión a mí no me impide nada, porque yo no soy un religioso, soy un hijo de Dios. Y estas prácticas, la religión, por eso les decía, es algo así como la hechicería o el espiritismo. Es un camino equivocado hacia Dios. La humanidad inventó su propio camino para acercarse a Dios. Aquí está Dios. Y aquí está el hombre. Y en medio de ellos hay un abismo que los separa. Para llegar a Dios, el hombre construyó un puente que se llama religión para intentar llegar a Dios. Pero resulta que ese puente no sirve para acercarse a Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino, ni uno de los caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Y soy la verdad. Y soy la vida. Mi hermano querido, si tú quieres, si tú necesitas a Dios, tienes a Jesús. Si tú necesitas bendición, está en Jesús. Si tú necesitas vida, está en Jesús. Si necesitas sanidad, está en Jesús.
Si necesitas amor, no hay nada, absolutamente nada, que tú necesitas fuera de él. No necesitas ir a buscar en la idolatría, no necesitas ir al horóscopo, no necesitas ir a la hechicería, a la cartomancia, a consultar con brujos o chamanes, o que te leen la mano, o que te leen las cartas. No necesitas ir a nadie más que a la persona de Jesús. Y el momento en que tú necesites un consejo, ve a la persona de Jesús. Y aliento, y motivación, e inspiración, y poder, y fuerza, y sanidad, ven a la persona de Jesús. Había un apodo que le decían a Jesús los religiosos, los fariseos. Le decían, ese comedor, comelón y bebedor, amigo de prostitutas y de pecadores. Así le decían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se paraba a predicar y venían los fariseos. Y a los pecadores le decía, yo los amo. Por cuanto el amor del Padre, y empezaba a hablarles con amor. Empezaba a hablarles de salvación, de una nueva oportunidad, de tener una nueva vida. Pero venían los religiosos y les decía, ustedes, raza de víboras. Así les dijo. Por eso, si van a hacer el devocional, yo sí les recomiendo que lean primero Mateo. Se separaba ante los religiosos a los fariseos y les decía, sepulcros blanqueados, ustedes no son más que fariseos hipócritas. Así. Pero al pecador le decía, yo te amo, ven. Y venía esta mujer prostituta a la que querían lanzarles la primera piedra. Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, se dieron cuenta que todos son pecadores, así que todos soltaron la piedra y se fueron. Y le dijo a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Y ella miró alrededor, dijo, Señor, ya no hay nadie que me acuse, solo tú. Y le dijo, yo tampoco te acuso. Ven, levántate, sigue y no peques más. Nuestro pecado nos pone en una situación delante de Dios. Dios no te juzga, pero tu pecado le da una oportunidad al enemigo para que él te ate, te amarre y te lance piedras. Todos pecamos, por supuesto que sí. Pero si dice la palabra, si tú pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú puedes venir a Jesús, a Dios. Y como Jesús murió en la cruz, entonces tienes la herramienta para que seas perdonado, que es la sangre derramada en la cruz de Jesús por tu vida. Pero no permitas nunca que el pecado se vuelva un hábito en tu vida y te ancle y te amarre y te encadene. No permitas que tus pecados del pasado, hechicería, si estuviste en una secta, si hiciste pacto de sangre con alguien o pactos con tu boca, que eso te impida caminar. La sangre de Jesucristo es lo suficientemente poderosa para romper toda cadena. No tienes que ser libre del cigarrillo. No sé para quién está esta palabra, pero no tienes que ser esclavo del cigarrillo, no tienes que ser esclavo de la pornografía, ni de esa relación incorrecta que a través de la sexualidad te tiene atado o atada y amarrado a esa persona y no la puedes dejar. En Jesús está el poder para que tú sueltes eso. No tienes que estar atrás de una persona que es tóxica, que te está drenando, que es como un vampiro, que te está chupando la sangre, te está vampirizando tu vida, tu felicidad y tu gozo y tu alegría. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Si hiciste un pacto con una persona o hiciste un pacto de alguna manera, o fuiste a un brujo o a leer las cartas o al horóscopo, estás haciendo pactos y abriendo puertas para que el enemigo venga y ponga una puntilla en tu vida. No le permitas nunca. Necesitamos ser libres. Y te tengo una buena noticia. El Espíritu de Dios vive dentro de ti.
Y si oramos en este momento y su presencia desciende, se van a empezar a romper esas cadenas. Dios no fuimos puestos en este mundo por Dios para ser angelitos o para vivir felices en el paraíso. No fuimos puestos en este mundo para ser felices. Fuimos puestos para ser guerreros, para hacer la diferencia, para cambiar el mundo a través del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy comienza nuestra libertad. Y ahí donde estás, vamos a comenzar a orar. Hay una cosa poderosa en el reino, en el ámbito espiritual. Cuando no había nada, y estaba Dios, Él no tomó sus manos e hizo el universo, los planetas, la tierra, el mar, el cielo. ¿Sabe qué hizo Él? Soltó una palabra. Dijo, hágase la luz. Hágase los cielos y la tierra. Y sean separadas las aguas de la tierra. Y sean creados aves en el cielo y bestias en el campo según su especie. Lee Génesis capítulo 1. Todo lo que se creó por la palabra de Dios. Primero estaba en su mente lo que Él quería hacer, pero no sucedía nada. Después tuvo en su corazón hacer al hombre, pero todavía no fue creado. El momento en que Dios habló la palabra, esa palabra hizo que las cosas sucedieran. En el ámbito espiritual, las órdenes se ejecutan a través de la palabra hablada. Tú con tu boca tienes el poder de decir, yo renuncio a este pecado, a este hábito o a esta maldición que ha atado mi vida todo este tiempo. Y renuncio a ella en el nombre de Jesús. Es como si firmaras un contrato en el ámbito espiritual. Tus palabras tienen el poder de atar y desatar. Y la Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Por eso yo desato sobre ustedes, como hijo y siervo de Dios, en el nombre de Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo, desato libertad sobre cada uno de ustedes. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, y dile en voz alta, en el nombre, Señor Jesús, yo renuncio a todo acto de hechicería, de idolatría, de paganismo, de secta y de religiosidad, de todo pacto, Señor, que he hecho con mi boca o mi sangre, o espiritual, o sentimental, o sexual. En el nombre de Jesús, yo me desato de toda atadura y de toda maldición sobre mí. En el nombre de Jesús, me desato de todo pensamiento inmundo, de todo hábito incorrecto, de todo derecho que el enemigo pueda tener sobre mi vida. Ahora mismo se rompe a causa de la grosura de la unción, es quebrado y se pudre todo yugo. Yo confieso, Dios, hoy confieso, Dios, mi dependencia de ti. En el nombre de Jesús, me rindo delante de ti, Señor. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado, del pecado mío y de mis padres y de los padres de mis padres, Señor. En el nombre de Jesús, por la maldad que ha existido, Dios, en mí y en mi familia, yo te pido perdón, Señor. Por idolatría, Señor, por adorar a ídolos, por adorar a imágenes, por adorar a otras personas, por darle más tiempo, por volcar mi corazón a otras cosas en lugar de a ti, Señor. Si tu ídolo ha sido la pornografía, o la adicción a las redes sociales, o la adicción al placer, en el nombre de Jesús, hoy recibe libertad. Hoy recibe libertad.
Y el Espíritu de Dios visita el lugar donde tú te encuentras y empiezan a caerse cadenas y empiezan a destruirse fortalezas. Ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos libres por la sangre de Cristo. Somos libres en el nombre de Jesús. Se pudre todo yugo y se rompe toda cadena. Nada nos va a impedir caminar. Lo que nos ha robado para que no prosperemos, para que nuestro negocio no avance, para que no consigamos trabajo y vivir en la miseria en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miseria, de mentalidad de pobreza, de criticar al que tiene, de criticar las ofrendas, de criticar al que da, de criticar a los hombres de Dios, en el nombre de Jesús es quebrado. Así también todo espíritu inmundo de ambición, de amor al dinero, es quitado de mi vida, porque yo no dependo del dinero, sino de Dios que provee y que da la bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a partir de hoy caminamos en libertad. Vivimos en libertad. Y todo pecado y atadura del pasado se rompe aquí. Soy nueva criatura y soy libre. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, en fe y poder, en la sangre de Cristo, hay poder para sanar y poder para libertar. Te rendimos nuestro corazón y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios. Permítenos, Señor, seguir este proceso hasta el final y que podamos ver tu gloria y tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Vidas cambiadas, Señor, es lo que te pido. Es tu propósito y es tu plan. Gracias por cada uno de ellos. Que esta noche podamos dormir, Señor, sintiendo tu Espíritu Santo y tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Me sorprende ustedes calladitos. Los niveles anteriores saben, por lo menos en las primeras clases, saben ser preguntones y hablan y quieren hablar, interrumpir y ustedes nada. ¿Alguna pregunta o algo que decir? Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo está, Ana? Cuéntenme, bendiciones. Dios me la bendiga mucho y quería hacerle algo, o sea, una pregunta con respecto a esto que dijo usted, que así sea católico, sea como es testigo de Jehová, sea todo eso. O sea, eso no implica nada que sea porque los que somos, que hemos recibido a Jesús como Salvador en nuestras vidas, somos llamados hijos, pero no implica eso, o sea, esa religión, porque yo entiendo que solo los que hemos recibido a Jesús como Salvador, esa religión, o sea, la que ahorita nosotros estamos aprendiendo y lo que nos está enseñando usted, pero yo ahí como que me quedé así, bueno, me perdona porque yo no pude entrar pronto por el trabajo y así no he podido recibir también lo que dio por los libros. Usted es el hermano Alex. Así es. Ah, ya, mucho gusto, Dios me lo bendiga mucho. Y Mucho entonces, gusto. sí, mi hermanito, entonces yo no he podido estar ahí, porque me gusta aprender, me gusta saber más, por lo que yo, bueno, yo pertenezco a una iglesia, pero acá he venido a un encuentro a la iglesia ahí donde nos fuimos. Gracias a Dios, yo fui libre, sigo creciendo y quiero crecer más. Bueno, eso no implica nada a que yo vaya a la iglesia de ustedes estando en una iglesia. No, no, por supuesto que no, mi hermana. A ver, Ya. ¿qué es esto? Para nosotros acercarnos a Dios, no necesitamos una religión, ni Amén, siquiera amén. una religión evangélica. Lo que necesitamos es rendirle nuestro corazón a Jesús o abrirle a Jesús las puertas de nuestra vida para que Él entre en nuestra vida, nos perdone nuestros pecados y nos dé una nueva vida. ¿Correcto? Es Jesús la respuesta. Nosotros nos congregamos en una iglesia, pero nosotros creemos en Jesús. No es la religión la que nos salva, sino la persona de Jesús. Porque si alguien dice, yo voy a ser, Amén. por ejemplo, y va a la iglesia evangélica, y va y los domingos a la iglesia evangélica, y hace lo que le dicen ahí, y sirve en una iglesia evangélica, o deja su ofrendita en la iglesia evangélica, pero esa persona nunca le entregó su corazón a Jesús. No le sirve de nada a la iglesia evangélica. ¿Me explico? Es Jesús la respuesta. Si nosotros nos ponemos a decir, para Sí, que sí, sí. venir a nuestra iglesia,
entonces estamos siendo religiosos. Ahora, si una persona sea mormón, testigo de Jehová, entiende esto y le entrega su corazón a Jesús, obviamente va a tener que congregarse, pero se va a dar cuenta del error que hay en estas otras religiones o sectas, o como las queramos llamar, y va a decir, no, pues si yo leo la Biblia y lo que están diciendo contradice la Biblia, pues así voy a tener que buscarme una iglesia, un lugar donde enseñen, o donde se predique la palabra de acuerdo a la Biblia, y no en este lugar donde yo estaba antes. Pero lo que me refiero es que la persona que lo que le salvó es la persona de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi hermano, gracias, sí, ya me explicó, sí, sí, muy amable, gracias, sí, sí, yo le expliqué a mi pastor, yo le dije, pastor, yo me fui allá, dijo que bueno, hija, que te hayas ido ahí para que, o sea, haya un encuentro totalmente con Dios, porque eso es lo que uno se quiere, mi hermano, o sea, tener ese encuentro, nuestro corazón que se abra para que Él entre a nuestro corazón, y qué hermoso, bueno, yo fui muy bendecida en la iglesia y gracias a Dios que Él me permitió ir allá, porque yo fui al culto y de ahí me fui allá y llegué atrasada, pero yo estaba sirviéndole a Dios y Con como gusto, mi pertenezco a hermana. un ministerio de danza, entonces yo tenía que participar, pero yo sé que Dios es uno solo. A quien servimos es a Dios que es vivo, real. Entonces yo estoy muy Amén. agradecida de Dios. Y después Así de es, ustedes, porque abrieron las puertas para poder ir nosotros y tener ese encuentro. Dios me los bendiga mucho. Bendiciones. sí, mi hermana, no hay ningún problema. Bienvenida a todo. Bienvenido usted. Y eso sería todo por hoy entonces. Si no hay más preguntas o algo más que contar. Yo tengo que aportar algo. ¿Sí? Yo en una prédica respecto a lo que dijiste, lo que conozcamos mucho de la Biblia y todo eso, en una prédica alguien dijo que no importa qué tanto tengamos en conocimiento en la mente, lo importante es que baje al corazón. Correcto, así es. Hay gente que conoce mucho, pero están podridos por dentro. Teólogos, estudiosos de la Biblia. El tema es que la Biblia cambie tu vida. Ese es el tema. Gracias, Dana. Muy bien. Por favor, las personas que son del grupo de WhatsApp de Jessie, ella no puede estar por temas de trabajo en este momento y no les puede tomar lista. Escríbanle al al WhatsApp personal de Jessie diciéndole presente para que ella sepa que estuvieron aquí. No escriban en el grupo porque los demás que no asistieron también van a poner presente al ver que ustedes ponen. Entonces, no, al WhatsApp personal de Jessie. Lo mismo, por favor, las personas que están en mi grupo, en el grupo de Alex Córdoba, en el grupo de WhatsApp de Alex Córdoba de 12 Pasos, escríbanme, por favor, a mi WhatsApp personal la palabra presente para saber que estuvieron aquí. ¿De acuerdo? No al grupo, sino a mi WhatsApp personal, la palabra presente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, buena primera clase. Que Dios Una preguntita. gran resto de Una semana. preguntita. Dígame, mi hermana. Mi nombre, no sé, es que pasa es que como envían algunos grupos, no sé, quisiera saber en qué tipo de grupo estoy. Ya, hay un grupo donde hay Porque una tutora. Eh, sí, de hecho, buenas noches con todos, hermanos. Hermana Elvia Yepes está en mi grupo, igual ya le puse en la lista, ya le ¿Y puse cuál es tu presente. nombre? Igual, Viviana Tamán. ¿Perdón? Igual a todos, Viviana. Viviana Tamán. Ajá. Igual a todos los que están en mi grupo ya les puse presente. Listo. Ya, entonces quiere decir que, por ejemplo, esto de aquí sobre los cuestionarios, entonces le tengo que enviar a usted o cómo hago en esas partes. Hermana, ya le va a escribir Vivi para que le indique lo que tienen que enviarle y pueda responderle sus preguntas respecto a eso. Ya. El grupo de ella y él le va a dar las instrucciones. Ya, perfecto, gracias. Bendiciones a todos, buena noche, que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo en la iglesia y próxima semana el martes. Mi hermanito, pero yo no tengo eso del cuestionario, solo tengo eso de lo que voy a estar presente los días martes, por favor, si puedo, porque del cuestionario no tengo. ¿En qué grupo está usted, mi hermana? Es que a mí me invitó la hermana Anita. Pero yo le indiqué que usted estaba en grupo, ¿no es cierto? No, me imagino que no. Ya, mi hermana,
Es que ella me invitó, a la hermana Anita Pero me es que- invitó al encuentro pero- y Sí, mi hermana, pero si usted está es porque se inscribió. Si usted se inscribió, debe estar en algún grupo. Yo le voy a- ajá, pero yo del cuestionario sí que no he hecho porque como yo llego de noche del trabajo y no he podido hacer, yo soy sincera, no he hecho desde el cuestionario. Ya, mi hermana, Ahora, sí, el tema es que en el grupo que usted está, seguramente compartieron. Si no, ya vamos a volver a compartir en el grupo general de todos los que están en 12 pasos el libro de 12 pasos. ajá, Está en el cuestionario. Usted lo lee y se va a encontrar con unas preguntas. ya, Hay que llenar ya. esas preguntas. Ya, sí, porque para el otro martes sigue, ¿no es cierto? A las 7 de la noche. Todos los martes esta noche. Ya, muy amable, gracias. Bueno, bendiciones a todos. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Chao. Chao, bendiciones. Gracias, buenas Buenas noches, noches. mi amiguito Alex. Descanse. Bendiciones. Dios les bendiga. Que descansen. Bendiciones. Viste la reunión, no te ponen presente.